Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos volviendo después de un mes de vacaciones y bueno, con el tiempito este que nos está tocando, que ayer estuve de manga corta y hoy se vino el frío, con algunas novedades respecto. Primero de todo quiero hacer un agradecimiento y en esto no me quiero olvidar, porque ayer me dieron la lista de los concurrentes y aparecemos 26 en la lista. Supuestamente deberíamos ser 28 porque hay dos que no están anotados. Pero lo interesante está que hay gente que está anotada y que no concurre nunca o muy pocas veces a concurre por distintas razones. Por razones de salud, por razones de ocupación, por lo que sea. Pero quiero destacar esto por la fidelidad al grupo, porque no tenían por qué seguir registrados en el grupo si no están concurriendo. Por eso este WhatsApp de los sábados es de alguna manera la recompensa para que ellos sigan de alguna manera lo que estamos haciendo en el grupo. Esa sería el primer agradecimiento y el primer reconocimiento a esas personas, que ya más o menos ya saben quiénes son porque no empecé que los nombre. Bueno, empezamos el segundo cuatrimestre. Yo les decía que vamos a empezar a hablar de la evolución de los cantores de tango, con la aclaración de que vamos a empezar con los hombres, pero después, más adelante, vamos a tener una evolución también de las cancionistas, que era así como se llamaban las primeras mujeres de tango, las primeras que cantaron tango, las cancionistas. Pero vamos con los hombres primero. En la primera aclaración de todas, y en esto yo creo que ya lo he marcado en otras clases, pero me gusta insistir. El canto del tango no es lo primero, yo digo que es lo último, porque primero fue el baile, después fue la música y recién en último término viene el canto. O sea que hubo que pasar una evolución, hubo que pasar determinados periodos hasta que llegara el cantor. Y para que llegara el cantor, por supuesto, tiene que haber un letrista. O sea que el cantor viene unido al letrista, porque si el cantor no tiene herramientas, no las puede usar. Entonces, cantores y letristas son la última etapa, que muchas veces coinciden, porque el mismo letrista a su vez las canta. Y es el caso, y acá empezamos ya con los primeros cantores de tango, de Ángel Villoldo. Yo diría que Ángel Villoldo es la primera representación del cantor de tango. Aunque Villoldo era más un payador, más un paisano que un cantor de tango. Se acompañaba de su guitarra, pero ustedes no se olviden que Villoldo es el compositor del Choclo, por ejemplo, o del Porteñito. O sea, son tangos que han quedado en el recuerdo. Quiere decir que algo hay en ellos, y concretamente en este personaje de Villoldo. Por algo lo llamaron el padre del tango. Villoldo tiene una época, marca una época. Yo digo que acá está el otro tema que les quería manejar. No es solamente cómo evoluciona el cantor de tango, sino también cómo evoluciona la forma de cantar el tango. Porque vamos a ver que no todos cantan el tango de la misma forma y con respecto al tango va a cambiar en determinados momentos. Sobre todo hay una fecha clave que ya se las voy a marcar. Bueno, este Villoldo abarcó, junto con Villoldo hay otros, pero lo marco en Villoldo porque es el más importante. Yo diría que hasta el año 11, 12, 1911, 1912, fue la figura o fue de alguna manera la muestra de lo que fue el cantor de tango. Un tango muy debilucho en letras, muy
no tenía gran sentimiento. Y más que nada eran tangos, como ya lo hemos dicho, muchas veces pornográficos, muchas veces salidos de tono, pero fundamentalmente se buscaba una melodía rápida, o sea, son tangos que se tocan de forma rápida. ¿Por qué? Porque se buscaba que la gente lo bailara. Por eso la necesidad de seguir impulsando el tema del baile. O sea, es canto y baile. Es canto y baile. No es que cantar para mostrarse, sino cantar para acompañar a los bailarines. Yo decía hasta el año 11, porque en el año 11 van a aparecer tres figuras claves en ese momento. Cada uno con un recorrido diferente, pero todos marcan su época. Y los voy a dar en orden. Ignacio Corsini, Carlos Gardel y Agustín Magaldi. Son los tres popes, los tres, por supuesto que de ellos tres, Gardel será sin lugar a duda el más icónico y el que más va a trascender. Pero de cualquier manera los otros dos también tienen su momento. A Gardel no le voy a dar mucha letra, porque ya hemos hablado tanto de Gardel. Aparte Gardel, sin duda, fue el número uno, porque el tango es antes y después de Gardel, sin ninguna duda. Por eso yo le decía lo de las épocas. El año 17, y acá vamos a un año concreto, es el año en que Pascual Contursi compuso Mi Noche Triste, ese tango que cambia totalmente la forma de ver la vida a través del tango. O sea, deja de ser un tango machista, deja de ser un tango agresivo, para ser un tango sentimental. Por más que el tema en sí habla de una pareja que de alguna manera él era el cafiolo de la mujer, per canta que me amuraste, en lo mejor de mi vida, pero dejándome el alma herida, o sea que ya empezó a lamentarse, y después empieza a decir todas las cosas que le dejó, la casa, las tacitas y todo, o sea, los recuerdos que le dejó. O sea, una imagen de la mujer totalmente diferente a la imagen que se tenía hasta esa época, donde era prácticamente una cosa. Así que esa época, o ese tango, o ese año, marcan, y por supuesto, cantado por Gardel, es el sumum. O sea, en el momento que Gardel canta Mi Noche Triste, nace lo que se llamó el tango canción. Toda esa época el tango se tocaba, o todos estos cancionistas, todos estos cantores que hablamos recién, Magaldi, Corsini, el propio Villoldo, todos tocaban acompañados de guitarra. Incluso Gardel toca acompañado de guitarra. Porque de cualquier manera, a pesar de que canta tango, empieza a cantar tango, Gardel empezó cantando criollo, o sea, que empezó cantando canciones campesinas, del campo, criollas, y milongas. Y bueno, y todo fue una época muy acriollada. El tango empieza de a poquito a mezclarse, a entreverarse con otras músicas, pero no resurge. El propio Gardel, a su vez que canta Mi Noche Triste, sigue cantando sus milongas y sus temas criollos. Gardel marca no solamente una época que va a trascender, que sin duda sin Gardel no hubiera habido futuro en el tango. Yo siempre sostengo de que si no hubiera existido Gardel, quién sabe qué hubiera sido del tango. Los otros dos, brevemente, para que ustedes más o menos sepan de quién estamos hablando, Magaldi y Corsini. Magaldi, un individuo
que tenía una voz muy aflautada, una voz muy elevada, lo que de alguna manera le daba cierta forma de cantar. Pero ¿qué pasaba? Era una forma de cantar donde todo el tono de la canción iba por el mismo lado, o sea, no le daba altos y bajos, no le daba melodía. Entonces, sus temas eran muy tristes, tan tristes que daban para llorar. Yo les voy a pasar uno, les voy a mandar uno, pero si ustedes ven el repertorio de Magaldi, se van a dar cuenta que es un repertorio tristísimo, pero no es casualidad, no es casualidad. El tema es que Magaldi le tocó vivir una época muy dura de la Argentina. Yo diría de las peores, donde la gente pasaba mal, donde había represión, donde de alguna manera no había ningún tipo de paz. Bueno, eso le tocó vivir a Magaldi y eso lo expresaba en sus tangos, en sus letras. Pero además tiene una virtud Magaldi, que es uno de los que empieza a reconocer el valor de la mujer, o sea, es un defensor de la mujer. Él en ninguna de sus letras va a hablar mal de las mujeres, cosa que se está empezando a reivindicar. O sea, como que a partir de Magaldi y a partir de los letristas de la época empieza a reivindicarse la figura de la mujer. De igual a igual, o sea, tratando de que no tenga esa diferencia como hasta ese momento. Aparte, Magaldi tiene otra característica. Se formó un dúo, Magaldi-Noda, que tiene la particularidad de que por primera vez va a aparecer la segunda voz en el tango. Como Magaldi tiene una voz tan alta, tenía que buscar uno que le hiciera el contrapeso, o sea, que cantara más bajo, que hiciera otra. Entonces, ese dúo tuvo mucho éxito, porque justamente se complementaban, uno con la voz alta, otro con la voz más baja, y de alguna manera formaban una forma de cantar bastante interesante. Pero ya les digo, triste, para llorar. Corsini, el caballero cantor, como le decían, de origen gauchesco. Corsini viene del campo. Todo lo que él canta está referido al campo. Bueno, el tema que lo identifica es la pulpera de Santa Lucía, ese tema tan conocido por todos nosotros. Bueno, ese es el tema que lo identifica Corsini. Pero tiene otros, pero todos más o menos pasan por el campo, porque él canta relatos que escuchó en el campo, o sea, canta cosas que él escuchó. También Corsini tiene una voz bastante alta, bastante elevada, y hace que todos los temas los cante en la misma forma, pareja, cosa de que no le da modalidades, no le da tonalidades. Todo lo contrario a Gardel. Gardel tiene una voz suprema, pero aparte de una voz suprema, él sabía cómo cantar las letras, o sea, que no a todas las letras les trataba igual. Él decía que él, antes de cantar algo, la estudiaba la letra y quería saber qué quería haber dicho el letrista, el que la hizo, qué quiso decir. Bueno, y de acuerdo a eso él la interpretaba. Por eso hay tangos que lo canta de una manera, hay tangos que lo canta de otra, hay tangos que ustedes ven que la voz la amplía y la baja, o sea, tiene todas las características, o sea, fue un polifacético Gardel, por eso tan importante hablar de él. Toda esa época posterior a Gardel, o mejor dicho, toda la época de Gardel, hasta su muerte, el 35, y va a ser la figura predominante. Aparecen otros cantores, estos que les acabo de nombrar, pero hay otros más. Pero en realidad la figura eclipsante, la que acaparaba el tema de la música, era Gardel. Siempre acompañado con guitarra, o sea que toda esa época, hasta el año 20, 20 y pico,
el tango se toca con guitarra. Gardel canta algunos temas con orquesta, en el caso de las películas, por ejemplo, pero en realidad la mayoría de sus temas están grabados con guitarra. Bueno, ahora seguimos.